Un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Así comenzamos Libertad sin Límites, porque la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Y Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todos en la vida estamos en una prisión de mentira hasta que llega a nosotros la verdad para darnos la verdadera libertad, aquella que realmente da completa felicidad y esperanza de eternidad. Y hablando acerca de estudio de la Biblia, yo tengo aquí en mis manos un material espectacular que sin duda te va a dar libertad de tantos argumentos que por allí se escucha sobre el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Yo tengo aquí en mis manos un curso bíblico llamado Biblia Fácil Apocalipsis. Aquí en este material tú vas a encontrar cómo el libro de Apocalipsis es un libro realmente entendible. Es un libro fascinante porque habla sobre la esperanza que todos los seres humanos tenemos en el regreso de Jesús. Y aun cuando parece que algunos de sus capítulos dan miedo, aun cuando para muchos puede traer confusión, es esperanza. Puedes solicitar este material que es totalmente gratis a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Te repito una vez más, +5512 9810 1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Ingresa allí y allí puedes descubrir este y otros materiales que van a ayudarte a tener esa verdadera libertad que nos prepara para la eternidad a través del estudio de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema súper importantísimo. Este programa es imperdible. Entonces, mientras tú solicitas el curso bíblico, mientras estás enviando tu mensaje por WhatsApp para solicitar el curso bíblico, de aquí a poco te cuento sobre lo que hoy vamos a hablar. Pero un adelanto, este tema tú no puedes perderte por nada del mundo. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal y ya regresamos, que esto es... Cuando nosotros ilustramos el corazón, a menudo lo diseñamos de una manera linda, ¿verdad? Colocamos más o menos una figura de un corazón, más ese corazón que diseñamos ni se parece al órgano que bombea sangre, ni siquiera al corazón que la Biblia habla. La palabra corazón es una de las palabras más delicadas, más tiernas para poder hablar acerca del amor, por ejemplo. Cuando una pareja está enamorado o enamorada, siempre coloca un corazón flechado. Y ahí en el corazón se puede colocar nombres, que es el símbolo, se ha convertido en el símbolo de amor. Sin embargo, el corazón en la Biblia habla del asiento de las emociones. Y cuando en la Biblia habla de corazón, está hablando en sí de tu mente, de tu cerebro. Es interesante conocer eso. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque nuestro tema de hoy tiene que ver con eso. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está llena tu mente? ¿De qué manera tú permites entrar a ciertos huéspedes indeseables al comienzo, que luego te vas acostumbrando, hasta que luego toman control completo de tu vida? Hablemos, por ejemplo, de aquellos sentimientos o de remordimiento, deseo de venganza o de cosas que sabes que te van a destruir. Le abres la puerta del corazón, o sea, permites que entren en tu mente y primero llegan como pasajeros, pero luego se van instalando y van trayendo sus cosas y te van arruinando la vida. Llegan como inquilinos, pero se quedan como amos. Así que hay que tener mucho cuidado de qué llenamos nuestra mente o nuestro corazón. Porque si hay una realidad es la siguiente. Y es que no existe un corazón vacío.
El corazón o está lleno o de Dios o de las cosas de esta vida, pero no existe jamás un corazón vacío. De eso es lo que queremos hoy hablar en este programa. Así que quédate allí, quiero que puedas tomar un lápiz y un papel, pero sobre todo puedas tomar tu Biblia. Y si estás con amigos o familia, llama a la familia, ponte cómodo, que vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver de qué está lleno nuestro corazón. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del asiento de nuestras emociones y de nuestras decisiones. Está hablando de nuestra mente. Cuando Jesús te dice, dame, hijo mío, tu corazón, te está diciendo, dame tu mente. ¿Y por qué razón? Porque aquello que tienes en tu mente es aquello que domina tu vida. ¿Estás entendiendo? Las acciones son el resultado de nuestros pensamientos, de lo que hay en nuestro corazón, o sea, de lo que hay en nuestra mente. Y alguien colocó la mente como la mayor fábrica del mundo, porque todos los pecados se fabrican primero ¿dónde? En la mente, o como la Biblia llama, el corazón. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestra mente. Y la mente se alimenta por aquello que vemos, por aquello que oímos, por aquello que palpamos, por aquello que gustamos. O sea, alimentamos nuestro corazón o nuestra mente por todo aquello que permitimos que entre a través de nuestros sentidos. Y así nuestra mente se va llenando de cosas extrañas o de cosas agradables, de sentimientos que obviamente forman parte de nuestra experiencia humana, pero a veces de cosas que no debemos permitir. Y eso va llenando y va contaminando nuestra mente y va enfermando nuestro cuerpo. Todo lo que ocurre en nuestra mente es tan importante y tenemos que cuidarla mucho. Por eso el libro de Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, o sea, guarda tu mente. Guarda, cuida tu mente. Y un corazón guardado, una mente guardada es aquel corazón o aquella mente que está iluminada por el poder de la palabra de Dios. Hoy está muy de moda aquella frase, yo tengo una mente abierta. ¿Abierta para qué? Si está abierta, tiene que estar abierta para descubrir la voluntad de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el corazón jamás está vacío. O está lleno de Dios y la presencia de Dios trae paz, esperanza, seguridad o salvación. O puede estar lleno de inseguridad, de miedo, pero jamás el corazón está vacío. Y hoy quiero llevarte a una historia que realmente es interesante, es fascinante y hasta tenebrosa. Vamos a juntar todas estas cosas aquí. Mateo capítulo 12, versículo 43 hasta el versículo 45. Jesús está hablando aquí y dice así, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Terrible, ¿verdad? Está hablando de un espíritu que sale de la vida de un ser humano, ilustrando aquí como una casa, que cuando lo deja está todo desordenado y arruinado, pero ese espíritu no lo abandona por completo el ser humano, sino que vuelve. Y cuando vuelve la encuentra adornada, barrida, limpia y dice, pero yo no quiero vivir aquí solo. Yo voy a traer otros 7 peores que yo para que nunca más podamos salir de la vida del ser humano. Por eso te digo que esta es una historia un poco tenebrosa de lo que Jesús está hablando. Vamos a la ilustración, porque Jesús aquí está ilustrando la vida como una casa. Y a mí me encanta esa comparación, porque en sí la vida es como una casa. La mente especialmente es como una casa. Y en una casa tú tienes varios cuartos, ¿verdad? Tienes una sala, una cocina, tienes cuartos. Pero ¿por qué una casa? Porque una casa tú permites quién entra y quién no. Esa es la ilustración de la casa. Nadie puede entrar a tu casa sin tu permiso.
Nadie puede entrar a tu mente si tú no lo permites. Tú decides en qué momento sacar a alguien de tu casa, porque es tu casa. Así es tu mente. Entonces, como toda casa, nuestra mente tiene muchos cuartos. Y algunos cuartos están oscuros y cerrados, que da miedo abrir. Puede ser que estos cuartos estén llenos de traumas, de complejos, de heridas, de recuerdos dolorosos, de traiciones, de frustraciones, de decepciones. Hay otros cuartos en nuestra mente que hay huéspedes indeseados que no pagan alquiler, pero que viven en esa casa complicándonos la vida. Son aquellos sentimientos destructivos, odio, rencor, que tú decides cuándo sacarlos de tu casa o cuándo sacarlos de tu vida. Recuerda que la vida aquí es comparada como una casa. Pero ¿qué sucede cuando Cristo es invitado a esa casa? O cuando nos entregamos a Cristo. Mira qué lindo, a mí me encanta lo que dice el texto. Dice que la casa primero es desocupada, barrida y adornada. Eso me gusta. Porque la vida puede ser un caos, un total caos sin Cristo. Pero cuando Cristo es invitado a nuestra vida, Él no lo deja como está. Ya mencioné en un programa aquí, de que tú puedes ir a Cristo como eres, pero nunca te deja como estás. Tú puedes decir, Cristo me ama como soy, es verdad, te ama como soy, pero nunca te va a dejar como estás, te va a cambiar. Entonces Él barre tu vida, Él adorna tu vida, Él ilumina tu vida. Y si tú le permites entrar a esos cuartos oscuros, llenos de heridas, que tienes miedo tú mismo a abrir, Cristo va a limpiar. Él va a sanar las heridas más ocultas y más profundas porque Él sabe dónde están. ¿Y por qué Jesús contó esta ilustración? Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 12, versículo 22, encontramos que Jesús acababa de curar a un endemoniado, ciego y mudo. Y claro, todo indicaba que este hombre, una vez curado, no tomaría la iniciativa de invitar para que Jesús pueda estar en su vida. Fíjate lo que sucede. Jesús hizo un milagro. Jesús sacó un demonio dentro de él que había poseído, pero él dijo, bueno, ahora estoy sin el demonio, ahora quiero hacer mi propia vida. No necesito ni a Cristo. Ya estoy libre del demonio, pero yo quiero ser yo. No necesito que Cristo gobierne mi vida. Y aquí hay un problema. De nada sirve un milagro si el corazón va a continuar vacío sin Cristo. Si la mente va a continuar vacía, no perteneciendo a Cristo. O sea, de nada sirvió el milagro de expulsar al demonio de la vida de este muchacho si él no invitaba a Cristo a estar en su vida. ¿Por qué? Y aquí Jesús dice, porque puede ser que de aquí a poco el último estado sea peor que el primero. Porque el demonio, una vez que sale de tu vida, no te va a abandonar. Va a estar dando vueltas, esperando una puerta abierta para poder ingresar. Y claro, como Jesús ya limpió tu vida, dice, este es mi hogar, yo quiero estar allí. Pero Él viene con otros peores, viene con vicios, viene con otros problemas, con otros sentimientos destructivos para acabar con tu vida. Entonces aquí viene el peligro de decir, yo no quiero a Cristo en mi vida, porque mi vida prefiero que yo lo pueda gobernar. Nadie gobierna su propia vida. O está Dios en el trono, o está Satanás en el trono. Ahora fíjate, la vida espiritual es comparado a una casa barrida y adornada. ¿Cuándo sucede eso? Cuando permites a Cristo entrar en la vida. ¿Y qué cosa es lo que barre Cristo? Cuando Cristo entra a tu vida, Él barre las supersticiones paganas. Antes creía que tu suerte dependía de un gato negro que se te cruzaba o no. Ahora ya no crees en el gato negro, ahora crees en las promesas de Dios. Antes tú creías que los malos espíritus se ahuyentaban colocando una planta de aloe vera o de sábila ahí en tu puerta. Ahora dices no, ahora es la oración que me protege. Dios te libra de supersticiones paganas. Dios te libra de tradiciones, de prácticas ligadas a la idolatría. O sea, Dios barre, Dios limpia. ¿Y cómo lo adorna? Pues lo adorna con conceptos claros. Quita la idolatría, quita los ídolos y comienza a adornar con principios morales elevados
y puros. Y esos principios están aquí en la palabra de Dios. Pero fíjate, no es suficiente que Cristo limpie nuestra casa. No es suficiente. Es suficiente cuando tú invitas que Cristo pueda quedarse allí. Porque si Cristo no está, tu vida, tu mente, tu casa no queda vacía. Porque al intento de, o cuando piensas que está vacía, tú vas a intentar llenarlo con cosas superfluas. Vas a llenarlo con emociones, con sensaciones, con placer, con cosas que jamás van a llenar ese vacío, y vas a dejar la puerta abierta para que Satanás pueda volver. Entonces, inclusive hay personas que pueden intentar llenar su vida con acciones buenas. Algunos inclusive piensan llenar su vida con una religión vacía, pero sin Cristo. Pero las mejores acciones sin Cristo nos llenan la casa. Una religión incluso sin Cristo nos llena la vida. Un día, un líder religioso se acercó a Jesús llamado Nicodemo. Y este Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, él le dice, bueno, tú eres un maestro. Jesús le dice, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Es que él tenía una religión, pero no tenía una relación con Cristo. El joven rico, un hombre aparentemente bueno, él mismo decía que guardaba todos los mandamientos de Dios, mas estaba vacío. O sea, la casa estaba limpia, pero Cristo no estaba allí. Y es triste ver inclusive personas que tienen una religión, mas tienen una vida vacía. Hoy existen templos llenos de personas vacías. Templos llenos de sensaciones, llenos de emociones, llenos de shows, pero vacías de Cristo. Templos llenos de personas vacías de Cristo. Eso me recuerda a cómo multitudes de personas llenaban el templo en Jerusalén. Pero la gloria de Dios se retiró de ese templo el día que Cristo murió en la cruz y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, el templo quedó solo estructura, sin la presencia de Dios, como la vida de muchos de los que estaban allí, porque ellos rechazaron a Cristo. Entonces la religión judía se convirtió en una religión legalista, sin vida, porque Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice Juan 1, 11 y 12. Y como no lo recibieron, su luz se convirtió en tinieblas. Y vivieron una religión estéril, una religión basada en leyes, en comportamiento, mas no en relacionamiento con Cristo. Por eso Cristo les dice, sepulcros blanqueados. Ustedes por afuera brillan, pero por dentro está podrido. O sea, ningún corazón puede quedar vacío. El corazón que no está lleno del Espíritu de Dios está lleno del espíritu del maligno. Y hoy quiero contarte una historia que nos ayuda a entender perfectamente este cuadro. ¿Recuerdas tú que el primer rey de Israel se llamó Saúl? Saúl ejemplifica en su vida los efectos desastrosos de un corazón que quiere permanecer vacío. Cuando vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 10, mira cómo comienza su historia. Su historia comienza de manera interesante. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6, dice así: Samuel le dice a Saúl, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 7. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y el versículo 9 dice, aconteció que, al volver en la espalda para apartarse de Samuel, Dios le mudó su corazón. ¿Quién hizo eso? El Espíritu de Dios. Mira qué interesante. Saúl tuvo un buen comienzo. Dios transformó su vida.
Y el profeta le asegura a Saúl que el Espíritu del Señor se apoderará de su corazón. Y es por eso que él se convertirá en otro hombre. O sea, él sería transformado. Es la manera antigua de decir que Samuel se convertiría, que sería transformado en un hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significaba? Que Dios iba a iluminar su mente, iba a guiar sus decisiones, que él iba a pensar de manera diferente, que él iba a ver la vida de manera diferente. Porque ese es el ideal de Dios para el ser humano. Ahora el versículo 9 dice que Dios le cambió su corazón. Ahora, cuando Saúl se despidió de Samuel en esa ocasión, la casa, o sea, su vida, su mente, había sido barrida, había sido decorada. Pero en cierto sentido, Saúl permitió que su vida, su casa, su mente, barrida y decorada, quedase vacía. ¿Por qué él no permitió que el Espíritu Santo se apoderara cada vez más y más de su corazón? ¿Sabes qué sucedió con Saúl? Saúl comenzó a resistir la influencia del Espíritu de Dios. Y de manera progresiva, él comenzó a alejarse de Dios. Paso a paso. Porque para alejarse de Dios, tú no necesitas dar la espalda de un momento a otro. Es paso a paso. Es de manera progresiva. Dios lo había llamado para ser rey, para ser guiado por él. Dios le cambió el corazón, pero él, en la medida que pasó el tiempo, el orgullo dominó su corazón, permitió que otras cosas dominaran su mente y progresivamente se alejó de Dios. Ahora, la decisión sobre el futuro quedó en sus manos. Al principio, pues, Saúl demostró ser un instrumento dócil. Su mente estaba receptiva para poder recibir las instrucciones del Espíritu Santo. Pero cuando vamos al capítulo 11, a partir del versículo 6, nosotros leemos, mira lo que dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Qué interesante. Y cuando dice que se encendió de ira, pues era para poder eliminar aquello que desagradaba a Dios. El Espíritu de Dios tomó posesión de Saúl. Ahora, él hubiese permitido que el Espíritu continúe guiándolo toda su vida. Pero no fue así. Lamentablemente, cuando avanzamos en los capítulos del libro de Primera de Samuel, relata la rebelión gradual de Saúl a través de actos sucesivos de presunción y desobediencia. Cuando vamos al capítulo 13, nosotros encontramos que él se acostumbró a desobedecer a Dios y en lugar de arrepentirse, él comenzó a justificar el pecado. Un día Samuel le dice: ¿por qué ofreciste un holocausto? Y Saúl le dice: pues bueno, vi que el pueblo se iba. ¿Qué más querías que haga? Yo me esforcé por hacer. O sea, en lugar de reconocer su problema, en lugar de reconocer que él estaba en error, que estaba en pecado, porque ofrecer holocaustos era reservado solamente un privilegio para los sacerdotes. En lugar de reconocer eso, él comenzó a justificar el pecado. Entonces allí viene, como muestra de su impaciencia y presunción, a hacer aquello que no debe. Y nosotros vemos que en el capítulo 15, su desobediencia a las instrucciones recibidas, por ejemplo, con respecto a la conducta de la guerra contra los amalecitas, colmó la paciencia de Dios. A tal punto que Dios habla con Samuel y le dice: ¿sabes? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, el capítulo 15, versículo 11, porque no ha cumplido mis palabras. Se acostumbró a desobedecer y ante la corrección de los profetas o de Samuel, él justificaba su pecado. Y mira lo que sucede. En los capítulos 18 del libro de 1 de Samuel,
él comienza a abrigar en su corazón o en su mente celos injustificados contra David. Porque recuerdas que David, con gran heroísmo y confianza en Dios, derrotó al gigante Goliat. Bueno, él empezó a abrigar allí sentimientos de celos, de envidia. Se acostumbró a desobedecer a Dios y cosas así pequeñas y pequeñas, pecados aparentemente insignificantes, le llevaron a perder la sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios, a tal punto de que se convirtió en un sordo espiritual. Porque eso es lo que sucede con una persona que se acostumbra a un pecado. Primero comienza a justificar, comienza a minimizar el pecado, justifica el pecado y luego ya no siente más necesidad de arrepentimiento, a tal punto que llega inclusive a pecar contra el Espíritu Santo. Pecado contra el Espíritu Santo no es que Dios se cansa de perdonarte. Pecado contra el Espíritu Santo es cuando tú pierdes la necesidad de arrepentimiento. Tú ya no quieres arrepentirte. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay confesión. Si no hay confesión, no hay perdón. Entonces Saúl resistió persistentemente al Espíritu de Dios. Y sabes que el Espíritu Santo terminó retirándose de Saúl. Y como ningún corazón permanece vacío por mucho tiempo, finalmente aquella casa limpia, barrida, adornada, fue ocupada por un espíritu maligno. Y triste lo que leemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Mira lo que dice. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ese espíritu malo de parte de Jehová no es que Dios mandó al espíritu malo, sino que en el lenguaje del Antiguo Testamento todo lo que ocurría era Dios el causante. Aún aquello que Dios permitía, ellos lo tomaban como que Dios causaba. Entonces, cuando el Espíritu de Dios sale, quien toma posesión es un espíritu malo. Y cuando vemos el resto del libro de 1 Samuel, nos da la imagen de una vida cada vez más desorientada, de un corazón cada vez más poseído por pasiones incontrolables, que inclusive en su desesperación, él va a consultar a un medium espiritista, la pitonisa de Endor, y muere el día siguiente en la batalla. Todos sus celos descontrolados, su persecución contra David, era el resultado de un corazón ocupado por el enemigo. Ahora, hay personas hoy cuyos corazones, cuya mente, cuya vida está barrida, está adornada, pero quieren que permanezca vacíos. Entonces, el poder de Dios y la influencia del Espíritu Santo no permiten en su vida, y allí el espíritu del maligno comienza a poseer. Lo llena de orgullo, lo llena de vanidad, lo llena de cosas que van a destruirlo. Y sabes, hay muchos, por ejemplo, que han expulsado, quieren expulsar muchos hábitos malos de su vida y quieren colocar allí aquellos hábitos que tengan ideales elevados, nobles, para poder adornar sus vidas. O sea, intentan abandonar sus viejas costumbres, pero no están buscando diariamente a Cristo. Permiten que Cristo barra su mente, barra su vida, adorne su vida, pero no están permanentemente con Él. Y la condición de estas personas se convierte como de un automóvil sin control, sin freno. Te descontrolas. Una vida sin Cristo es una vida vacía. Y solo Cristo puede dar sentido a nuestras vidas. Porque sin Cristo las mejores intenciones perecen. Es Cristo quien nos da el poder de vivir una vida que realmente vale la pena. Tú sabes que el problema de los creyentes del tiempo del fin es que se cree tan bueno que se olvida que Cristo está tocando a la puerta de su vida. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo yo puedo tener a Cristo lleno siempre en mi vida? Yo quiero no solamente que limpie mi vida, sino quiero permanecer en Él. Yo quiero que Él pueda conducir mi vida. Bueno, el apóstol Pablo, de manera pedagógica, nos enseña en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3,
versículo 1 y versículo 2. Mira lo que dice Colosenses 3, 1 y 2. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Versículo 2. Pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mira a Cristo, busca a Cristo. ¿Por qué? Porque aquello del cual llenas tu mente es aquello que va a dominar completamente tu vida. Y tú tienes que aprender a llenar tus vacíos con las cosas de Dios. Mira, no basta condenar las malas lecturas. Debemos reemplazarlo con la buena lectura. No basta condenar la música que nos separa de Dios. Debemos aprender a reemplazar con la buena música. Música que nos lleva a la presencia de Dios. No basta condenar las malas compañías. Debemos reemplazarla por buenas compañías. Porque las prohibiciones son contraproducentes, porque dejan un vacío y el enemigo intentará llenarlo con sus cosas. Entonces el acto de deshacerse de los hábitos pecaminosos del pasado debe ser seguido por un acto positivo, de ponerse aquellas vestiduras de justicia de Cristo, de reemplazar por las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo. Por eso Romanos capítulo 13, versículo 12, es una invitación para todos hoy. Dice así: la noche está avanzada, se acerca el día, abandonemos las obras de las tinieblas, pero vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué cosa está diciendo el apóstol Pablo? Deja las obras de las tinieblas, pero no basta dejar. Tienes que vestirte de las armas de la luz. Porque si tú solamente abandonas y no te vistes de luz, el diablo va a intentar cubrir aquellos vacíos de tu vida. Porque la victoria consiste en el abandono diario de las obras de las tinieblas, pero que va seguido de la colocación de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Aquello con el cual vamos a vencer, vamos a luchar, vamos a pelear. Y la victoria no es nuestra, va a ser la que Cristo hace en nuestra vida. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 habla de una armadura que tiene que ver con salvación, con justicia, con oración, con la palabra de Dios, o sea, con una comunión con Dios, permitiendo que nuestra mente se llene de Dios. El cristiano que anhela la vida eterna no se contenta con dejar a un lado las vestiduras andrajosas del pecado, sino que va a insistir en ponerse aquellas vestiduras blancas de la justicia de Cristo. ¿Sabes que hay un texto impresionante? Dice, cuando el ser humano se entrega por completo a Cristo, un nuevo poder toma posesión del corazón. Y cuando ese nuevo poder toma posesión del corazón, entonces se produce un cambio que el ser humano no puede obrar por sí mismo. Cuando el ser humano se rinde a Cristo, Cristo se convierte en su fortaleza en medio de un mundo repugnante. ¿Y sabes qué cosa sucede? Coloca su vida bajo la voluntad de Dios y permite que Dios pueda llenar cada cosa íntima de su ser. Y así llega a ser una persona totalmente llena del Espíritu, llena de Cristo. ¿Sabes? El libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20.
revela nuestra condición. Y Apocalipsis 3:20 es una invitación de Dios. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Yo cenaré con él y él conmigo. Ahora préstame mucha atención a lo que te voy a decir. Nuestro mayor problema es que queremos llenar nuestra vida de todo menos de Dios. Queremos llenar de títulos, queremos llenar de placer, queremos llenar de cosas, queremos llenar de emociones, queremos llenar de satisfacciones, queremos llenar de dinero, de avaricia, de codicia. O sea, nos llenamos de todo. Y Jesús sigue fuera de nuestro corazón. Lo más triste es que muchos quieren llenar inclusive de buenas obras. Y yo conozco gente tan buena. Yo conozco gente que hace obras de bien, gente tan generosa. Conozco gente que su vida está llena de cosas extraordinarias, pero no se rinden a Dios.